traté de hacer un panorama muy general y rápido, espero no haberme gastado demasiado tiempo. Y bueno, me gustaría de pronto escucharles, si hay preguntas, intervenciones, desacuerdos, también escucharles acerca de ustedes, del proceso de memoria que llevan. Yo quería preguntar una cosa, a nivel en este momento, desde que salió el presidente, que parecía que era más avanzado, que era más progresista, que tal y cual, yo no sé exactamente qué, pero bueno, que no era como los anteriores. Entonces, si eso, los movimientos que estáis haciendo ahora, se han relajado o porque hay esta posibilidad o sigue manteniéndose no solo con reuniones, coordinaciones, como había explicado, sino todavía se sigue manteniendo la lucha viva en la calle. Lo digo porque siempre que hay un gobierno que parece que es progresista, que tal y que cual, como aquí nos pasó, la transición se hizo de una manera pues que no cambió nada absolutamente, pero sí hubo un relajamiento político muy grande. Y eso nos ha llevado a una situación de democracia, entre comillas, que nunca ha sido real. Entonces, pregunto un poco si los movimientos, si el movimiento que hay se ha relajado algo, porque si no, después retomar otra vez y empezar cuesta muchísimo. Es una tarea muy difícil. Bueno, porque la gente se relaja y piensa que ya tiene algo y ahí. Sí, yo creo que... pues los dos podemos dar nuestro punto de vista, sí, porque no siempre coincidimos. No siempre coincidimos. Y eso es bueno. Sí, sí. No, yo creo que, no sé si relajamiento, creo que algunos hemos tenido una vida más agitada de que yo el gobierno, pero es cierto que hay un nivel de mayor condescendencia al sentirse identificado. También las movilizaciones y las apuestas de movilización cambian, es decir, ya no están en la calle, porque mucha gente de la que se movilizó en los contextos de protesta no eran, lo decía yo, militantes, personas organizadas, sino que eran movimientos espontáneos, coyunturales y temporales, que se organizaron después y se articularon en muchas ocasiones o terminaron canalizando esa energía de calle en escenarios institucionales, sobre todo después de la presidencia de Gustavo Petro. Creo que los movimientos sociales en Colombia están en un momento de aún repensarse cómo articular la lucha democrática electoral. En Colombia eso siempre ha sido una discusión, ir a las elecciones o no ir a las elecciones. Y esa discusión creo que en todos los movimientos sociales del mundo están. El fenómeno de la oposición en Colombia como un fenómeno político institucionalizado al interior del Congreso de la República es muy reciente. O sea, nosotros tenemos oposición en el Congreso de la República hace tal vez 6 años, después del acuerdo de paz. Antes, pues era una bancada de 2, 3 senadores de izquierda, y en los años 80, cuando intentó existir ese fenómeno, que no era necesariamente de la oposición, pero sí gobiernos locales, algunos congresistas de la UP, pues fueron exterminados en un genocidio de más de 5.000 personas asesinadas. Entonces yo creo que esa movilización se fue transformando. Creo que si hay un nivel de relajamiento, puede existir, llamarlo así. El gobierno ha sido el que ha llamado principalmente a las movilizaciones, pero movilizaciones para salir a respaldar al presidente, y él mismo lo ha dicho. O sea, necesitamos una sociedad activa que defienda pues sus intereses. Si no se activan los campesinos cocaleros, si no se activan los estudiantes a defender la educación, si no se activan el movimiento ambientalista a defender el medio ambiente y bueno, la clase trabajadora, la reforma laboral, etcétera, etcétera, pues va a ser un movimiento pues, que va a caer en ese confort y va a ser un gobierno que va a fracasar. Yo que creo que muy probablemente en un futuro próximo todas estas iniciativas sociales y populares tengan una motivación por las cuales salir, articularse, ir a las calles, un poco lo que está pasando en Argentina, porque muy probablemente las opciones en Colombia de transición de gobierno
pues vayan a generar una gran turbulencia política. Pero pues no tengo una bola de cristal para poder hacerlo, me gustaría, pero es muy difícil. Pero sí, creo que hay un nivel de, en mayor medida en algunos casos, relajamiento, y en otros pues hay como una dinámica distinta de movilización. Pues yo estoy completamente en desacuerdo con lo que dice el compañero. Si ustedes pudiesen ver las noticias de Colombia, no están, el movimiento incluso tomó una nueva dinámica que no es la del estallido social, que no es la dinámica de esa gran cantidad de personas, pero que sí son los sectores sociales movilizándose. Entonces podemos encontrar en las regiones. Lo que pasa es que como Colombia es un país de regiones, ¿cierto? Los que estamos en el centro no dimensionamos lo que está pasando en las regiones, ¿no? Pero en Colombia siempre se está moviendo la gente, y no solamente porque Petro diga respalden al presidente, sino porque la gente está sintiendo que lo que se ha intentado ganar con las reformas que se propusieron quiero decir que yo no soy petrista. Yo soy una persona que votó por Petro porque creí en la posibilidad de un cambio y sigo creyendo en él. Pero eso es responsabilidad de nosotros los colombianos, lograrlo. No es porque es Petro, es porque eso va hacia adelante. Entonces yo sí creo que las mujeres se mueven a todo momento. Las mujeres se están moviendo en la región Caribe, se mueven en Bogotá, incluso han sido golpeadas en Bogotá, hemos hecho seguimiento. Claro, en Barranquilla se mueven, entonces sí se está moviendo. Entonces, el movimiento se está moviendo porque hay una gran cantidad de impuestos frente a los peajes. ¿Saben qué son los peajes? Los que nos cobran de un lado a otro, y la gente quiere desmontarlo, y se han desmontado en el Caribe colombiano 2. ¿Sí? Y ahí están las mujeres, los hombres, y todos trabajando en eso. Se vinculan a eso los particulares, los que tienen plata y los que no tienen plata. Claro, se ven afectados sus bolsillos, pero la movilización sigue. Y la represión sigue. ¿Sí? La represión sigue. No es cierto que no manden al ESMAD. Sí lo mandan, y nos han golpeado a nosotras, las defensoras, y las que estamos en plena verificación de ello. Entonces, si se mueven los estudiantes de las universidades públicas. Hace poco tuviste el caso de los pelados de la Universidad del Atlántico, y los vienen cuestionando por todo el tema de la protesta frente al tema de la educación. Se mueven los indígenas, y esos nunca han dejado de moverse. ¿Cierto? Nunca han dejado de moverse los indígenas, y se toman a Bogotá y van a Bogotá, aunque muchos los criticamos. ¿Qué vienen a hacer aquí estos indios? ¿Cierto? Algo van y ganan cosas. Se mueven los niños en los colegios con sus maestros, que antes no lo veíamos, y es una pelea de los derechos a la movilización y a la protesta de los niños también, participar en el derecho a la educación. Se mueven. Hemos abierto colegios en donde los han ido cerrando. Se mueven los campesinos. Los campesinos se están moviendo hoy muchísimo por el tema de la tierra y la reforma agraria. ¿Sí? Entonces, sí se está moviendo, y hay un auge en este movimiento. Se mueven por sectores, no se están moviendo juntos en el tema hacia un estallido social. Dejémoslo para ahorita. Dejémoslo cuando sea necesario y todos reaccionemos, que hay que juntarse para poder lograr tener una posible candidatura que, si no es un presidente, pues nos permita llevar más senadores al legislativo, que entonces con poder hay. ¿Por qué no tenemos poder? Es falso, no tenemos poder, tenemos gobierno, y un gobierno a medias. Un gobierno a medias. Y un gobierno a medias, porque poder lograr llegar ahí, no es cierto que lo logró el movimiento. No es cierto. El movimiento comenzó a fluir a partir de esas candidaturas, a partir de volver a sembrar la esperanza, a partir de volver a creer en el cambio. Pero para que Petro estuviera ahí, tuvo que hacer acuerdos.
No nos gusta, perfecto, no nos gusta. Pero si no hubiera hecho acuerdos con los liberales, no hubiera podido llegar. No hubiese podido llegar. Y entonces estamos en eso. No tenemos Estado, nosotros no tenemos poder, tenemos un gobierno y peor, tenemos toda nuestra gente capacitada, defensores de derechos humanos metida en el gobierno. ¿Sí? O sea, nos hemos quedado sin estos grandes líderes para poder decir, bueno, aquí tenemos nuestros compañeros candidatos a futuro. Entonces, es una complejidad, pero no es nada difícil. Yo creo que va a haber un momento, déjame tener esa esperanza, de que va a haber un minuto en que todos nos vamos a unir cuando veamos que esto va a ser, y no va a estar lejos, viejo Oscar. Ya supongo que eso lo vamos a lograr ahí a comienzos del otro año, porque la gente se está viendo desesperada en que van a perder lo que tienen. Vean, compañeritos, también decirles, a pesar de todo lo que tenemos, se abrieron vainas, se abrieron cosas, y tener en pleno una reforma agraria que no fue de reforma, sino porque la gente la está impulsando y la está, diríamos, presionando, metiéndose a tierra nuevamente, con la promesa de que Petro no va a echarles más, ni la policía. La gente ha ido tomándose el territorio nuevamente. Y eso es una oportunidad. ¿Y gracias a qué? A que Petro no nos va a mandar el ESMAD. Porque no le interesa mucho el tema de lo rural. ¿Cierto? Pero si no lo manda en las grandes capitales donde están concentrados los grandes monopolios. Ahí sí no los manda. Porque tiene los acuerdos. Entonces, es decir, si vamos a lograr, compañera, de verdad le digo, el movimiento no está parado, el movimiento está vivo, el movimiento sigue para adelante, no hay gran estallido social, entre otras cosas eso fue una cosa muy espontánea, nadie lo dirigió. Si lo hubiera alguien dirigido y hubiera estado más organizado, no estuviéramos en esto. Más trabajo para nosotros, para el comité y para todo el mundo, ¿cierto? Pero fue así, y nos vimos abocados a acompañar ese gran estallido social. Y las movilizaciones que Petro ha convocado últimamente, no es cierto lo que dicen los medios, que son de 3, de 4 y de 5. Llenan la Plaza de Bolívar, llenan la Plaza de la Paz en las regiones Caribe, por lo menos en mi territorio llena la plaza, y son 3 y 4. Hoy se están moviendo sectores como los sectores del cannabis, que son los chicos que piensan en la legalización de la marihuana como una alternativa medicinal. Se mueven los chicos, ¿sí? Se mueve todo el tema de los sectores LGBTI, se están moviendo fuertemente. Entonces yo creo que sí hay una gran esperanza, con Petro o sin Petro, pero vamos hacia adelante. Yo creo que sí es necesario, y el movimiento de víctimas está ahí. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿En qué estamos en desacuerdo? Es que tú dices que está replegado, que es diferente. No, bueno, yo no sé, pero si vamos con entusiasmo para adelante, sí está, porque ella entendió que se está quedando quieto. Ahora tenemos en contra unos medios de comunicación, porque allá todo el mundo le hace oposición a Petro. Los medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación. Ahora tenemos una nueva fiscalía, vamos a ver cómo nos va. Desgraciadamente metimos un procurador que también es de corte liberal, pero era lo único que había, y como le juega todo y le apuesta todo, posiblemente no se va a meter con Petro, eso decimos, pero ahí están jugando. Tenemos una defensora del pueblo nueva, también liberal. ¿Sí? O sea, es que están haciendo una encerrona impresionante, pero en los territorios le están jugando a dignificar las instituciones del Ministerio Público. El Ministerio Público son los responsables de la defensa de los derechos humanos. Entonces, en la medida en que nos movamos frente a eso, vamos a lograrlo. Y el tema de la... no me voy a meter con eso, pero ahí vamos para adelante. O sea, Petro tiene una gran complejidad.
Y era, bueno, el deseo también de que él llegar, porque ustedes lo conocen, bueno, los que lo conocen saben que el tipo es un man. De verlo, pero no de vista, no conocemos. No, de vista, pero sí, cuando lo oyen en sus discursos es un tipo muy inteligente, muy capaz, pero de pronto a la hora del té comienza a darle vuelta a lo que dijo y entonces sale diciendo otra cosa. Y es un loco, y es un loco, pero bueno, ahí vamos con él hasta donde podamos. Pero las locuras que dicen no son para empeorar el país, son para mejorar. Ahí con mamás buenas le perdonamos esas cosas y lo sabemos, ¿no? Lo importante es que el pueblo sabe quién es Petro y qué quiere Petro, ¿no? Entonces nosotros también sabemos qué queremos. Entonces vamos para adelante o no. En materia de derechos humanos sabemos lo que queremos y no vamos a parar. No vamos a parar y no las tenemos que jugar. Pero sí el movimiento anda. Y sobre todo en lo regional. El problema del centro es que es el centro, ¿no? El problema del centro es ese. Miren ustedes, ha habido otras compañeras que han venido aquí o compañeros. Esto es prácticamente región, ¿no? Sí, es una nación. ¿Sí? Una nación dentro de una... Eso, pero antes no había, todo lo hacen en Barcelona, ¿no? Entonces, esto es parte de las aperturas que estamos haciendo y que ustedes también están haciendo. Hay que exigir. No todo debe ser en Barcelona. Yo estoy muy contenta con la gente de Maloca, ¿cierto? De habernos invitado y que viniera gente de las regiones de mi país a estos eventos, porque es muy importante que conozcamos desde cada región cómo se están moviendo las cosas y ponernos muy activos en eso, ¿no? Y cómo nos relacionamos, no solamente con Bogotá, sino con Barranquilla, con Sucre, con Monte, donde tengamos, o con Cali, donde tengamos afinidades para algún trabajito que hagamos. Y darnos a conocer, porque las regiones son importantes. Quien mantiene en el centro son las regiones. Somos nosotros las bases de la región. Entonces ahí hay que luchar. Y el llamado es a las nuevas generaciones. Sí, tienen una responsabilidad enorme, queridas y queridos, enorme, porque ya uno ha dado hasta donde ha podido y creo que ya estas viejas no sirven, no, uno tiene un poco de sabiduría de la experiencia, los jóvenes tienen el dinamismo, tienen la innovación y ahí juntos se puede ir avanzando mientras logramos lo que queremos. Yo quisiera hacer, bueno, no más que una pregunta, es, a ver, habéis hecho una extensión que nos ha dado a conocer un poquito la historia de Colombia, pero sobre todo la situación actual, que en muchas cosas se parece a nuestra historia, en muchas. Habéis hablado de leyes contra los movimientos sociales, cómo han ido cambiando según quién ha entrado y según qué tipo de luchas pues en su momento ha habido. Se ha hablado de presos políticos, se ha hablado de la forma en que ha ido variando también las cárceles, de qué forma se utilizaban las cárceles para reprimir pues diferentes luchas. Habéis estado hablando también pues de que allí iban a parar muchos campesinos pues que se tenían que buscar la vida con la hoja de la coca, o gente que tenía que buscarse la vida con la marihuana o con otros productos. Recuerda bastante a situaciones que aquí hemos tenido, no con la droga, pero sí que la hemos tenido a nivel de otros conflictos, de metalúrgica, de cualquier otra historia, donde se han juntado las luchas y donde el Estado ha buscado los mecanismos de represión. Lo que hablabas, ahora son nuevas luchas, entonces pues se luchaba para derrotar a un gobierno, ahora estamos luchando para transformar la sociedad. Porque derrotar a un gobierno u otro, aquí a ver, vosotros tenéis al Pedro... Al Petro, y nosotros tenemos al Pedrito, un socialdemócrata, al servicio del capital, que para el caso, a la larga, los políticos, si no hay una presión popular que les tenga raya, a la larga pasan a ser servidores del capital. O sea,
por muchas ideas y muchas bases de donde vengan. Por eso es tan importante la lucha del pueblo, la lucha de la masa, que les vaya marcando qué es lo que quieren. Y casi muchas veces no será lo que ellos quieren, porque eso les obliga a enfrentarse y a no cumplir esos pactos, que aquí en este país los tuvimos que vivir, esos pactos para callar, esos pactos para olvidar. Hablabas de las fosas comunes no se pueden abrir para entregar los cuerpos, se tienen que abrir para explicar la historia de aquellos que yacen y por qué yacen allí. Has hablado de que no hay justicia con aquellos paramilitares o aquellos criminales que masacraron a la gente. Podíais tener el punto final de Argentina, donde miles de militares, miles de torturadores y de asesinos quedaron impunes. Lo hemos tenido aquí en España, con otros miles de militares y miles de asesinos que han quedado impunes. Nuestra historia es más antigua, es hace muchos más años, vosotros es bastante reciente, aún la lucha no ha terminado, aún existen conflictos armados, pero que la solución es lo que planteabas, es no parar, es no dejarles respirar. Muy importante el tema de los presos. Si olvidamos a los nuestros, olvidamos nuestra historia. Un poquito está pasando en el País Vasco, que estamos olvidando a aquellas personas que equivocada o no equivocadamente lucharon y ahora parece que no hayan existido y se están pudriendo en las cárceles. Y eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Y un poquito esa conciencia. Y que todos los pueblos tienen similitudes. Muchas de las cosas que habéis hablado, un poco nos retrocedíamos a nuestra historia o en una cosa totalmente actual. Por eso es tan importante unificar las luchas a nivel internacional. A nivel internacional. Tenemos que ser internacionalistas, nos guste o no nos guste. No sé, yo de verdad he aprendido mucho de lo que habéis contado, de la poca historia que conocía de Colombia. Espero que eso pues siga ampliándose con los contactos que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención. Si alguien quiere preguntar, que me pregunte. Yo quería añadir también una cosa a lo que decía Rosario. De cada 3 personas que solicitan asilo en el Estado español, una es colombiana. Eso es muchísimo más que Siria, Afganistán, incluso Palestina. Pues, solo hay un país que supera, y por muy poco, que es Venezuela, por otras razones, pero son los segundos solicitantes de asilo. Y si bien es verdad que hay una gran cantidad de solicitantes que lo hacen por temas de, pues, no sé si se llamaría violencia generalizada o social, hay muchos que son defensores de derechos humanos, líderes indígenas, líderes afros, hay incluso exguerrilleros que después de firmar la paz tuvieron que salir del país para que no los mataran porque han asesinado a más de 400 desde que en 2016 firmaron la paz. Hay también jóvenes que participaron en las protestas de las que hablaba Óscar, que también están aquí, que salieron para no terminar desaparecidos o encarcelados. Entonces es una gran cantidad de solicitantes de asilo actualmente en el Estado. Y no solo esta relación, sino también las violaciones de derechos humanos que ocurren en Colombia, algunas de ellas parten de aquí. Por ejemplo, un amigo en común, que es Adil Meléndez, ha estado varias veces por aquí explicando el caso de cómo comunidades afro han sido desplazadas precisamente por una empresa que os sonará, que es Aigües de Barcelona, que está ahí, que ha desplazado comunidades y que él está también amenazado, él y otras personas de su comunidad, por denunciar y por representar estas comunidades. También en el paro nacional del que hablaba Óscar, había armas que utilizaba la policía para reprimir a los jóvenes que venían de capital de empresas españolas. Entonces es una cosa de ida y venida, y también hay muchas comunidades de colombianos aquí organizados. Creo que también es la mejor manera de seguir ese vínculo, ¿no? Hablaba Colectivo Maloca, Huitaca, Mujeres Palante. Entonces es una buena manera también de seguir y de mantener en contacto con todas estas luchas que traen de allá y que luego aquí también pues, amplían con luchas que suman de lo que se encuentran aquí. Así es.
Aquí en Tarrasa hay mujeres de la comunidad que luchan, que se reúnen ellas o hacen algo. Colombianas. Sí. Sí. O más en Cuéntale lo Barcelona. de la tabla, que la mayoría son mujeres y bueno, no sé si hay una relación entre cómo comenzar a hacer esa relación. Claro, la tabla es lo que comentaba antes, son 32 organizaciones muy distintas, pues eso es como lo bueno que tiene la tabla. Por ejemplo, ahí está desde cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo, con colectivos de base, como pueden ser Mallorca o la colectiva de mujeres. Entonces son todo tipo de organizaciones y es una buena manera de seguimiento. Por ejemplo, ahora se hacen las jornadas. Mañana Rosario habla en una de las mesas, pero son mañana y pasado en la sede del CIE en Barcelona y el viernes es en Lleida. También desde hace un par de años se ha descentralizado y el tercer día se hace ahí. Entonces, la tabla, como mínimo para seguir también, pues lo bueno que tiene es eso, que son muchas organizaciones y que uno puede encontrar ahí pues también la que le guste más, la que se esté más identificado, porque hay muchas de base ahí que hacen muy buen trabajo y yo creo que es una buena manera de seguir. Y si las mujeres acá quieren hacer su propia organización, las jóvenes también pueden como articularse frente... Bueno, ustedes están articulados frente al tema de la memoria, ¿no? Frente al tema de la memoria están muy articulados, pero el tema de la memoria no puede, pues también pueden meter otro eje, ¿no? Y es si les parece el tema de migración, cómo ayudar a las mujeres migrantes que de pronto lleguen acá, con pequeñas cositas, como primer momento con los compañeros que tienen una visión mucho más clara y política, ayudar a que estas mujeres también comiencen a tener conciencia política de aquí y del país y cómo se vinculan a la lucha. Yo creo que ustedes tienen mucho potencial para hacerlo. Desde trabajar lo de la memoria, pero también trabajar un poco qué hay de migración acá, no sé, con las jóvenes, ayudarlas. Muchas de las mujeres que también migran no son un poco, ¿cómo le dicen? ¿Analfabetas acá? No, aquí son más avanzados que los hombres. No, las mujeres que vienen de otro país acá. También, no, No, es que si salen mujeres rurales que de pronto no tienen mucho conocimiento, no hablan catalán, no hablan... Es como también poner en función los hijos de los hijos a ayudar a las mujeres a tomar un poco de conciencia frente a eso. Pues ustedes, las mujeres, somos muy inteligentes. Entonces, es como organizamos un pequeño grupo que las pueda ir articulando con las organizaciones de Barcelona, ¿no? No que ellas vayan a Barcelona, sino como la gente de Barcelona viene, las articula, organiza y comienzan a trabajar juntas. Sí, pero están muy articuladas. Pues digo yo, ¿no? Es como lo de región, no es lo de región, no ir, sino venir. Si ustedes quieren hablarnos un poco de sus procesos, no sé. A mí me gustaría conocer cómo está lo del tema de la memoria histórica acá, cómo lo vienen trabajando. Lo conozco porque ya me lo han contado, pero me gustaría saber cómo está eso, cómo lo trabajan. Me gustaría saber cómo está el tema de la atención psicosocial con las compañeras que, a pesar de que ha sido añísimos, hoy siguen con afectaciones, cómo están, o eso no ha pasado acá, o eso se transmitió también a los hijos, o qué, no sé. Eso lo han superado. Ya estamos buscando a Lorca. Ha habido, o sea, aquí el tema de la memoria histórica ha sido una cosa que de unos años para acá pues se está realizando, hay cantidad de movimientos que están tocando el tema, unos más acertados, otros menos acertados, pero todos necesarios. Pero el problema es que se ha vivido muchos años en la oscuridad que ha permitido que familiares de los represores hoy sean familiares con los reprimidos.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay miedo en levantar piedras porque acostumbran a haber sorpresas. Así es. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó una cosa muy sencilla. Hubo 40 y tantos años de una oscuridad absoluta y otros 44 años justificando esa oscuridad absoluta. El problema es que aún hay muchas fosas. El problema es que un bando, porque eran un bando de bandidos, pues ya levantaron sus fosas, pero los que realmente lucharon por defender en aquel momento pues la república, las libertades, siguen aún, en muchos sitios siguen aún en las cunetas, donde no se ha reescrito su historia, donde muchos familiares se pensaban de que estaban en Francia o que habían emigrado a Argentina o a Chile o a otros países y no estaban más lejos que de 2 kilómetros de su población, enterrados bajo el suelo, con cal muchas veces, para que nunca se pudieran reconocer. Esto es un trabajo muy arduo. El gobierno han sacado diferentes leyes, pero no se acaban de comprometer, no quieren enfrentamientos directos. Sacaron al dictador, entre comillas, de una simbología del Valle de los Caídos, pero no se ha hablado de la cantidad de cuerpos que robaron de las fosas para ponerlos allí, durante estos años de dictadura, que aquellas personas nunca podrán ser reconocidas, porque no tan solo se les quitó la vida, se les enterró cerca de su pueblo, sino que fueron robados de esos agujeros para meterlos en un agujero mayor. Hay que reescribir la historia, sí. Ellos quieren que pasemos página, pero página en blanco. Y el problema es que nunca se reescribirá la historia si realmente no se puede hablar hasta del último desaparecido. Y supongo, un poquito os debe pasar. Nosotros, por ejemplo, yo estaba en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en el tema de las fosas comunes. Nuestro compromiso era hacer la faena que el Estado se negaba a hacer, o la Generalitat se negaba a hacer, porque era una cosa molesta, era una cosa... Es que no existen leyes, que no existen formas. Cuando existía el protocolo de Argentina, donde, avalada por Naciones Unidas, se podía trabajar el tema de fosas. Ha costado años, pero hemos conseguido que la Generalitat de Cataluña sea pionera en el levantamiento de fosas. Ha costado mucho. Y los principales opositores, muchas veces, a que abriéramos estas fosas, eran los propios de izquierda. ¿Pero por qué? Porque procedían de familias de derechas. Lo que se dice, ¿no? Mi padre fue peón de Hacienda y yo un revolucionario. El problema era ese. El problema era que muchas veces, al haber pasado ya 3 generaciones, nos podíamos encontrar, sobre todo en los pueblos, muchas sorpresas. Porque la gente que lo perdió todo, se tuvo que ir. Aquí hubo un desplazamiento masivo, aparte de los crímenes, un desplazamiento masivo de la gente. Se apropiaron de sus tierras, se apropiaron de su vida. Claro, en tierras como La Rioja, que no hubo guerra civil, hubo miles de ejecutados, maestros, concejales, sindicalistas, gente que no había pillado un arma, que no tenían delitos de sangre, fueron asesinados. Porque una cosa es en un conflicto armado, los muertos que hay en el conflicto armado, y otra es una vez haber acabado ese conflicto armado, son asesinatos. Porque el vencedor tendría que garantizar la vida del perdedor. Nunca ejecutar, ni mucho menos en sumarios totalmente fuera de ley, si es que podían tener algún sumario, muchas veces era directamente al paredón. Por eso digo es que la historia aquí, vosotros lo tenéis igual un poco más fácil, es más cercano, es más de aquí. Aún están cayendo, pero lo tenéis mucho peor en que, precisamente porque el conflicto está abierto, cuando uno habla demasiado le callan la boca. Aquí te la pueden callar metiéndote una pena multa, en un momento determinado hasta encerrarte por calumnia. Pero allí te pegan un tiro. Y cuando empezáis a meteros con los paramilitares de las responsabilidades, si uno habla y argumenta crímenes, harán desaparecer. Claro, la situación no es la misma.
Claro que no. No es la misma. Por eso que nosotros nos miramos, por un lado, el recelo de que estamos perdiendo los testigos de nuestro genocidio, y vosotros lo tenéis muy a mano, pero es aquello de plata o plomo. O os compramos o os matamos. No sé lo que es mejor ni lo que es peor, pero cada pueblo lo tiene difícil. Por eso digo que el tema de memoria histórica es, nosotros ahora estamos en el tema del 50 aniversario de Salvador Puigdemont. Fue la última persona que fue asesinada con el garrote vil, lo más vil que pueda haber. Pero es que han caído muchos, y lo que no tiene que hacer un pueblo es nunca olvidar su historia. Así es. Yo, una pregunta que antes no he hecho, el tema, claro, es que tú, bueno, os estáis hablando de décadas y décadas de conflictos, de décadas y décadas de desapariciones y muertos. Per això, justament, a ellos también se les está muriendo gente que puede dar información de fosas. Lo único que tiene más reciente las desapariciones y las muertes masivas que nosotros. Es la diferencia, pero la cantidad de cuerpos y desaparecidos, yo no sé en qué lado del tablero estaríamos, porque tampoco nos toca, ¿no? Pero yo antes quería decir, ¿tenéis más o menos cuantificados el tema de desaparecidos y de personas que están que se han encontrado el número de desaparecidos y la cantidad de fosas comunes que más o menos habéis podido abrir, y si os pasa como aquí, que hay sitios que sabes que hay mucha gente enterrada en un sitio, pero como no hay dinero, no hay medios, no hay interés, no sé qué, esas fosas pasan años y no se han abierto aún, ¿no? Yo me imagino que igual que pasa aquí, sí, allí estaréis igual, ¿no? ¿Tenéis sí, más o menos sí, no hay una cifra definitiva, pero lo que se ha cuantificado y coincide con los registros de la unidad de búsqueda y medicina legal es que tenemos alrededor de 125.000 personas desaparecidas o 125.000 personas desaparecidas, ¿sí? De eso, con el nuevo sistema de verdad, justicia y reparación, que es la unidad de búsqueda, que es un instrumento que se creó ahí, pues, y es dedicada específicamente a la búsqueda de los desaparecidos, y el acogimiento que hicieron las mujeres buscadoras y su familia, que han ido ayudando a la unidad territorialmente, porque tienen gente en los territorios, se han logrado conseguir alrededor de unos 55 cadáveres. O sea, hay una impunidad frente a eso impresionante. Pero sí sabemos que se consiguieron unos cementerios en la frontera casi con 500, una fosa casi con 500 personas desaparecidas. Lo que no sabemos es si son todos desaparecidos forzados o personas que murieron y están ahí. En mi ciudad hay un cementerio, se llama Cementerio Universal. Ahorita lo intervinieron porque también se creó una ley de cementerios, que en los cementerios deben responder las autoridades locales frente a cómo cuidar los espacios donde hay una fosa, si han estado medicina legal, diría, acotejando cuerpos, ¿no? Y en la mayoría de los cuerpos que hay no hemos encontrado ningún desaparecido forzado. No hay señas, no hay números, no hay identificación, pero también nos hemos dado cuenta que hay personas, mujeres que abortaban, los niños se morían, y entonces todo lo echaban en esa fosa. Y es muy difícil la identificación de esos cadáveres. Muy, muy difícil. Por ejemplo, que decía Jordi,
de Adil Meléndez, el canal del dique. Es un sitio en donde asesinaban a la gente, la desaparecían y la llevaban al canal. Buscar en agua es muy difícil. Es muy difícil buscar en agua. Eso para identificar es una locura. Entonces lo que hemos planteado es que eso se convierta en una ruta de la memoria. Que todo el mundo sepa que eso fue un sitio donde se utilizó por parte de los paramilitares y de políticos en la zona para ejecutar, asesinar y dejar cadáveres ahí. Eso lo hemos logrado con la JEP. La JEP ha ordenado que alrededor del canal del dique se cree una ruta de la memoria, pero también cuidar la parte ambiental del dique. Entonces allí vamos mirando ahora cómo certifican quiénes estaban y no estaban, porque también le queda la sensación a la víctima o al familiar que busca, cómo sé si estaba ahí. ¿Sí? Es un proceso de trabajo ya, diríamos, de otro tipo de convencimiento de que en el agua es muy difícil buscar, porque el cadáver no se queda, porque el agua daña, porque ha pasado tanto tiempo y es muy difícil, es muy difícil. Y diríamos así, el estero San Antonio, eso es allá en cerca de Buenaventura, también ahí era los desaparecidos, los echaban en caneca, los mandaban y se quedaban ahí. Buscar, saber, hay una posibilidad de que unos en esos tanques o en esas, eran como unas cubos, ¿sí? Algunos estaban preservados, ¿no? Pero otros no. Entonces, posiblemente si se tiene la voluntad política para contratar, diríamos, este tipo de instrumentos que permita la búsqueda y la ubicación en agua, esto. Pero con todo lo que hemos oído de los que han venido de otros países a hablarnos de la búsqueda, todos coinciden que la búsqueda en agua es muy difícil, pero sí vamos a hacer que en los sitios donde presentimos que habían cuerpos, preservar las fosas comunes. Y tenemos gente, como había sacado aquí un video, se lo había mandado a Jordi, no sé cómo, es muy cruel. Entonces tiraba a la persona al piso, primero le llegaban, lo degollaban, después le pasaba el cuchillo por aquí por la pierna, por la parte de estas piernas. Es muy feo, pero es tipos como este, que era un paramilitar de la zona, para poder, quiere llegar a la JEP, está contando, ¿no? En la Comisión de la Verdad, él llegó, las víctimas sabían que él había tenido que ver con la desaparición de sus seres queridos, y el tipo, no voy a decir gentilmente, ni voy a decir que tiene remordimiento, sino que buscando un interés de mejorar, ya está libre, fue en la negociación de Álvaro Uribe Vélez, duró 8 años, estudió en la cárcel, es abogado, no sé qué anda buscando ahora, parece ser que quiere ser gestor de paz, es Diego Mesino. Entonces contó todo eso, contó todo lo que había hecho, cómo hacía, y está dando datos de colaboración con la unidad de búsqueda para que, diciendo dónde estaban, a dónde habían dejado las personas. Algunos nos han dado resultados en la exhumación, otros no, cuando se hacen las prospecciones para saber si están o no están. Algunos nos han dicho mentiras, nos han tomado el cabello, ¿no? Otros pues ahí hay, pero toca mirar a ver hasta dónde llega eso. Y lo otro es que cuando vamos a eso tenemos a los paramilitares detrás, ¿sí? Entonces no fichan, no buscan, nos acosan, nos tienen de todo, y lo peor es que no tenemos las garantías para la búsqueda, no las tenemos. Sin embargo,
ahí vamos. Entonces aprovechamos ir con el gobierno, ¿no? Si le van a dar, pues que también le den a lo del gobierno. Entonces aprovechamos a hacer esas cosas para poder meternos en terreno con las madres y las familiares buscadoras a hacer el trabajo. Pero es muy difícil, pero no vamos a parar en la búsqueda de los familiares. Mire, ese es el delito más horrible, ¿no? Ustedes lo habrán vivido, no sé, pero es la angustia de cada día, si pasen 20, 30 años. La gente siempre vive con la esperanza de que su ser querido, quién sabe dónde está, o va a regresar algún día, o sí, es una desesperanza y es una angustia a diario. Entonces uno se gasta la vida también tratando de mirar cómo resisten y cómo seguimos buscando. Pero sí hay sitios en donde se ha mirado la posibilidad de que haya medidas cautelares por parte de la JEP para que podamos preservar esos sitios y buscar. Y por lo menos ahora hay una oficina que es encargada de eso. Antes no, la fiscalía iba, recogía un huesito, lo tiraba donde le da la gana y ya no pasaba nada, no había quien articulara. Por lo menos ahora tenemos una unidad, tenemos un instrumento humanitario, parte del sistema, que puede hacer eso. Si se articula y trabajan de buena voluntad, podamos avanzar en la búsqueda. El derecho a hacer el duelo, que es un Sí, derecho fundamental. claro. El derecho al duelo. Sí. Y si no buscan del cuerpo, no lo hacen. Y ellas, sin embargo, sienten esa satisfacción de salir a buscar. Eso les va ayudando a seguir sus proyectos de vida, pero a ir también madurando sus duelos, ¿no? Y dándole ánimo a la otra y generar confianza, y no está sola, estamos juntas, y entonces en una vida de alegría, de confianzas. A veces se caen y hay que pararla, pero ahí vamos. Una cosa, estaba buscando lo de las cifras. Yo no soy de muchas cifras, pero... Yo tampoco. No, era para tener un poco la idea de la cantidad de gente desaparecida Sí. con la gente encontrada. Claro, es que... Sí, no, eso Para ver si había un hueco muy grande en la historia para rellenar de nombres y de historias, Pues sí. o más o menos Sí. se había podido ir construyendo un poco el relato de lo que había pasado. o sea, Como me imaginaba, hay un... Pero sí vamos avanzando. Hay una finca que se llama La Alemania, en el municipio de San Onofre, en donde la finca la despojaron, y la finca era la que cogían para llevar a los chicos, los torturaban, los asesinaban, los echaban a pozos, ¿cómo le llaman aquí? Pozos, en donde habían cocodrilos. Y entonces ahí cómo buscar, ¿no? Después de 20 años, muy difícil. Pero también encontramos sitios de los cementerios en donde, bueno, listo, abren la fosa, lo echan, pero encontramos que las fosas están abiertas y que llegan, por allá hay un brazo, por allá hay un pie. ¿Cómo sabemos si es de una familia que tiene esto? Entonces por eso lo de la ley de cementerios, para poder controlar esa parte. Pero sí hay muchos sitios, y sé que vamos a tener como suerte, porque toda esta política es nueva, ¿sí? Y tuvimos una primera directora de la unidad que se gastó casi 6 años. ¿Cuánto? sí. 6 años intentando montarla con plata. Es un carajo. La otra que llegó, a pesar que no la queremos, o no la queríamos, Ahora ya la porque aceptan. venía también como venía de una institución que nos hizo mucho daño, que era el DAS, ¿no? Ella era de la parte de estadística del DAS, tiene mucha experiencia en lo que hicieron. Entonces, bueno, está como poniendo a caminar la cosa acá, ¿no? A medida, esperemos que no nos haga nada. Sí, entonces ahí estamos, y desde los territorios obligándola con la ley de buscadoras a que vincule a las madres al proceso, a que vincule y legitime ese proceso.
Listo, ahora sí. No, una cosa, que hay una entidad en Colombia que se llama la Unidad de Víctimas y pues tienen como estos registros, estos censos, y ellos calculan que hay más o menos cerca de 13.160.432 personas víctimas del conflicto armado en Colombia, y eso tiene una cantidad de hechos victimizantes que van desde la tortura, el desplazamiento. Claro, ustedes pensarán en un desplazamiento forzado de 6.000, 7.000 campesinos cuando empiezan confrontaciones entre dos grupos armados o el Estado, pues generan 3.000, 5.000 hechos victimizantes. Pero persona a persona, en el caso de la desaparición forzada, hay 199.361 personas registradas como 199.000 personas. Yo te dije 125, imagínense, es más. Y todo registro siempre es un subregistro. Sí. Esto, desapariciones en el contexto del conflicto armado, pero las desapariciones por otros contextos son también muy graves. O sea, es un fenómeno, y sobre todo muy latinoamericano, en el caso de las mujeres desaparecidas forzadamente por contextos de trata, de violencia machista, de feminicidios, pues es una vaina descomunal. Y siguen habiendo en este momento. Exacto, entonces A diario se pierden niñas, niños, mujeres, este tema de los... todos los días. digamos como de las cifras, pues claro, hay cualquier cantidad de ejemplos. Y pues es muy difícil cerrar ese conflicto. Es decir, aquí se inició un camino que ha tenido múltiples momentos. O sea, Colombia, yo ayer tuve una charla sobre el tema de paz y decía que Colombia en 210 años ha tenido 23 guerras civiles, 23, y un conflicto armado interno contemporáneo que lleva 60 años. Eso no es fácil de cerrar, pero es complejo como la guerra, bueno, algunos dirían la guerra civil o la dictadura, y digamos son contextos completamente diferentes, y el drama, realmente cada drama es un universo que se afecta. Entonces, bueno, yo creo que aprender de estas experiencias colectivas, de cómo hemos resistido, así sea al olvido, a la represión, pues son las luchas de los pueblos del mundo, desde siempre, desde lo que conocemos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, encontrarnos en ellas. Sí, lo importante es no aceptar nunca la ley de perdón y olvido. Eso no, hay que buscar. Para nada. Sí, para nada, no se rindan, para adelante. Bueno, compañeras, ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero, yo no sé si tenga la oportunidad nuevamente de volver por estas tierras, pero sí sería muy bueno que con el compañero nos pudiésemos estar comunicando, como las jóvenes, los hijos de los hijos, ¿cierto? Se comunican, se articulan con los jóvenes y los hijos en nuestro país. Poder en adelante hacer intercambios, no sé, sería muy bonito que las mujeres de acá, así no les digan buscadora, pero que han resistido de poder saber en el tema de sus presos, pudiesen en el futuro hacer una excursión o ir a Colombia, que Maloca los lleve, y podemos mirar eso también desde las regiones. Claro que no las lleven a Bogotá, sino a la... Y a Barranquilla tampoco, ¿no? Este es mi compañero de luchas. Que yo digo que si van a Bogotá no vayan al centro del poder político, sino a los barrios periféricos. Exactamente. Porque el centralismo lo ejerce el poder también. Es decir, Sí. dentro de las ciudades hay una gran cantidad de excluidos que tampoco ven la centralidad. Así es. política. Hasta en las ciudades como esta. Sí, sí. Entonces, bueno. Pues una gozada muy grande y que no quede aquí. Sí, Y gracias a todos vosotros. Gracias. Sí.